mi día a día era más bien lamentable. O estaba bajo los efectos de la sustancia o estaba realmente descansando y realmente derrotado, ¿no? O sea, no tenía días normales. Me bajó muchísimo la autoestima, ya no me creía capaz de hacer nada. Lloraba por las esquinas todo el rato, en los bajones. Yo creo que había tocado fondo, que estaba muy cerca de perderlo absolutamente todo. Yo no tenía conciencia de enfermedad. La sanación llega a través de la derrota, de aceptar que somos vulnerables ante la enfermedad y que no podemos luchar contra ella y que ese es el camino de la sanación. Mi nombre es Amin. Empecé como mucha gente, tonteando con el alcohol. Hubo un momento que probé la otra sustancia. Con esta otra sustancia, pues yo creo que es ahí donde se desbocó un poco mi consumo. Y bueno, al principio, aunque fue sostenido, pues llegó un momento que perdí el control. Los últimos años pues han sido bastante complicados. He tenido pues muchos problemas a nivel familiar, a nivel con mi pareja y bueno, hasta que fue insostenible y he tenido que entrar en un centro para rehabilitarme. Empecé con el alcohol de forma tardía. Atravesé un periodo de mucho estrés, donde estaba estudiando y trabajando a la vez, que me deterioró mucho el sueño y empecé pues, a tomar sustancias que me ayudaran a dormir. Por otro lado, pues un día tuve la mala fortuna de que probé otra sustancia estimulante. Y bueno, lo que al principio fue como una especie de hobby, vamos a decirlo así, o fue algo que solo lo utilizaba en mi tiempo recreativo, pues con el tiempo fue muy severinamente incrementándose. Y bueno, realmente pues cada vez fue a más. Lo que era a principios en fin de semana se empezó a convertir en algo más rutinario, hasta que finalmente pues, fue algo pues, que consumía con mucha compulsión y prácticamente todos los días, aunque realmente más que todos los días, o sea, era como varios días seguidos y luego pues otros 3 o 4 días sin consumir nada, pero ese era un poco mi patrón. No tenía un día clásico, vamos a decir, porque yo no era de un consumo diario, era de un consumo que iba vamos a decir, por tirones, ¿no? De repente, cuando me ponía, yo soy una persona yo creo que bastante compulsiva, cuando me ponía a consumir pues eran bastantes días. Y claro, ya cuando milagrosamente paraba de consumir, pues luego estaba varios días descansando, incluso rechazando las sustancias, pero ya en un determinado día se empezaba a fraguar, digamos, el volver a consumir.
Fíjate que todo empezaba irónicamente con un cigarrillo, ¿no? Porque esos días que estaba sin consumir yo prácticamente, es que no prácticamente, es que no fumaba ni siquiera, ¿no? Pero el día que mi mente ya estaba planeando el tema de consumir de forma subconsciente, ya empezaba a fumar, después de fumar ya iba a otra sustancia, después otra, y al final pues acababa en esa racha, en esa espiral, ¿no? de destrucción. Los días que yo intentaba afrontar para mi vida profesional y personal, pues muchos o estaba bajo los efectos de la sustancia o estaba realmente descansando y realmente derrotado, ¿no? Muy cansado. Entonces mi día a día era más bien lamentable, o sea, no tenía días normales. días normales. Las combinaba porque, o sea, realmente lo que me daba una sustancia lo compensaba con otra. Y luego necesitaba para dormir pues las otras sustancias, hasta que llegaba un momento que yo ya no me hacía ningún tipo de efecto las sustancias para dormir, y a veces me creaban brotes psicóticos o paranoias o manías persecutorias, porque ya no me hacían dormir, pero sí me creaban un efecto hipnotizante o un efecto paranoico. Lo que por un lado pues te daba bajón, por otro te daba subidón, y cuando ya tienes el subidón pues necesitabas otro bajón para dormir, pues para poder realizar tu vida profesional o para poder atender a tus obligaciones. Pero ese círculo vicioso finalmente pues no se pudo sostener. Me bajó muchísimo la autoestima, ya no me creía capaz de hacer nada. Lloraba por las esquinas todo el rato, en los bajones, necesitaba la sustancia para dejar de llorar. O sea, la sustancia me daba una falsa seguridad que pronto se derrumbaba. Pero por otro lado me sentía la mayor víctima del mundo. Al tener como única obsesión el consumir, mi propia enfermedad me creaba excusas, me ponía en una situación de víctima, precisamente para eso, para volver a consumir. Entonces era victimismo, culpa, tristeza, rabia, estaba siempre a la defensiva, no sé, sacaba lo peor de mí. En el trabajo, por ejemplo, es lo que comentaba antes, que me afectaba en el sentido de que yo no era productivo. No era todo lo productivo que podía ser realmente. Podía ir tirando con un poquito de productividad y digamos que salía del paso, pero yo no daba todo lo que podía dar. Faltaba mucho al trabajo, siempre estaba poniendo excusas. Me convertí en una persona que yo nunca había sido: mentirosa, manipuladora, una persona que no decía la verdad, que se escondía al final tras la sustancia. A nivel personal, pues mi familia, por ejemplo, yo les he creado pues un sentimiento vamos a decir que hasta de culpa, ¿no? En algún momento se han sentido hasta culpables. Mis padres se separaron y concretamente mi padre, pues él se atribuía, ¿no? todo lo que a mí me pasaba, ¿no? Pero por otro lado tenían mucha rabia, mucho enfado, porque yo prometía
y luego nunca podía cumplir esas expectativas que yo había puesto. Con mi pareja más de lo mismo, le he creado, le he bajado su autoestima también, le he creado inseguridades, ha sido una especie de maltrato psicológico llevado por mi enfermedad. Entonces, gracias a Dios, ahora mismo lo tengo en ese sentido todo todavía y no lo he perdido, pero estuve muy cerca de perderlo todo. He perdido muchísimo dinero, he perdido salud seguramente, no algo que ahora mismo tenga, pero bueno, algo que sea muy explícito, o sea, que sea algo de salud que sea muy evidente, pero pues salud mental lo primero. Me encuentro con mucha ansiedad, soy una persona que ahora mismo pues tiene mucha ansiedad, que es algo también que tenía anteriormente y que quería tapar con la sustancia. He perdido propiedades, todo para gastarlo en mi adicción. He perdido parejas. He perdido valores, que es lo que más me duele. He perdido valores. Decidí dar el paso realmente porque yo creo que había tocado fondo, o sea, mis relaciones familiares y conyugales se habían deteriorado mucho. Y un día que yo creo que había tocado fondo, pues pensé que tenía que hacer algo distinto a lo que había hecho. Yo por mi propia cuenta no había sido capaz de ser consciente de la enfermedad. Estaba muy en negación, pero desde luego lo que sí era evidente es que no podía tirar con la vida que tenía. En el fondo de mí yo quería seguir consumiendo, pero había destrozado todo a mi alrededor. Mi trabajo, la relación con mi pareja, con mi familia. Y bueno, fue algo que me entró súbitamente un día y mi familia me llevaba presionando bastante tiempo con este tema y decidí dar el paso. Soy yo que tomo la decisión porque yo llevaba tiempo, o sea, la familia me estaba presionando desde hace tiempo. Mi mujer me estaba presionando desde hace tiempo. El momento que tomé la decisión fue porque realmente vi que estaba muy cerca de perderlo absolutamente todo, incluso a mi pareja y a mi familia. Entonces, y realmente también estaba harto de esta dinámica en la que estaba. Pero sin embargo la sustancia, la adicción siempre te dice que puedes más, que puedes seguir consumiendo. Yo creo que fue una decisión muy acertada. Yo no tenía conciencia de enfermedad. De hecho, estuve un tiempo aquí en el centro sin esa conciencia de enfermedad, ni estaba rendido, pero sí que veía que estaba a punto de perderlo todo. De alguna manera agradezco el haber estado en ese punto, el haber perdido el trabajo también, lo agradezco. Ahora mismo estoy muy agradecido de todo lo que me ha pasado en la vida, incluso estoy agradecido a la enfermedad en sí, porque me ha permitido ingresar aquí, que no solo considero que sea un crecimiento, que solo sea un proceso de sanación o de retención de la enfermedad, sino que lo veo como un crecimiento personal, un ejercicio que nunca había hecho en mi vida.
El primer día en este centro se me hizo un mundo. Lo vi todo muy... No entendía las normas. En un momento que al final del día incluso me hacía gracia, me hacían gracia ciertas normas, no entendía que el método fuera tan estricto. Y me acuerdo que yo dije al final del día, un día se me ha hecho un mes. La gente me decía, bueno, los días se irán pasando más rápidos, etcétera. Decía, madre mía, si tengo que estar aquí para un mes, que es para lo que yo venía, y se me hace un día eterno, pues no sé cómo va a ser mi ingreso. Pero bueno, con los días, conforme fui cogiendo conciencia de enfermedad, los días se me hacían más cortos, pero sobre todo lo que sentía es mucha motivación. Sentía mucha motivación y esta motivación, el saber que estaba haciendo las cosas bien, que estaba en el camino correcto, es lo que me ha mantenido aquí de forma animada y resistiendo un poco a las adversidades. Tras unos días de consumo, unas semanas de consumo, he empezado a rememorar mi adolescencia, mi temprana madurez, en el que yo me sentía ansioso, me enroscaba mucho con las cosas, me obsesionaba y sí, he empezado a rememorar eso. La diferencia es que antes no tenía herramientas para afrontarlo y solo lo hacía todo con fuerza de voluntad. Aquí he aprendido que las cosas hay que hacerlas con buena voluntad. El típico dicho de más vale maña que fuerza, aquí cobra más importancia que nunca. Para mí fue una revelación, digamos. Yo soy muy de entender las cosas y claramente yo no entendía mi enfermedad, ni siquiera pensaba que tenía una enfermedad. No cabía en mis esquemas que lo mío fuera una enfermedad. Pero desde luego que sí lo es, porque aparte de que se dan diversos factores que pueden ser genéticos, sociales, del entorno, de haber ido muchas veces a la fuente, vamos a decir, como ¿no? el cántaro, ¿no? Que no sé cómo es, pero bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? También de forzar ese consumo, pues al final yo creé mi propia enfermedad, como el que fuma tabaco y le da un cáncer. O sea, tienes que tener varios detonantes que al final desarrollan la enfermedad. El día que yo me di cuenta cómo funcionaba mi cerebro, cómo estaba funcionando y de que realmente la sanación llega a través de la derrota, de aceptar que somos vulnerables ante la enfermedad y que no podemos luchar contra ella y que ese es el camino de la sanación, es lo que a mí me liberó es lo que a mí me dio más conciencia de la enfermedad. Yo creo que fue a partir de las 3 semanas del mes aproximadamente, ya me di cuenta a través de las terapias individuales, las terapias grupales, que yo ya estaba dando un cambio. Yo tenía mucha búsqueda de aceptación, me preocupaba mucho la búsqueda de aceptación por parte del grupo. Creo que incluso en algún momento fingí ciertas emociones, todo para sentirme integrado y aceptado. Cuando me di cuenta que tenía que ser yo mismo, que tenía que hacerme vulnerable, que no me tenía que importar lo que pensara la gente, que al final somos todos iguales, fue en ese momento que realmente empecé a ver las cosas más claras, en el momento en el que me derroté, en el que me sentí totalmente impotente, y me ayudaron tanto los compañeros, el equipo terapéutico, los monitores, pero sobre todo de esta enfermedad, sobre todo te salvas tú mismo,
Tú tienes que hacer el trabajo, tienes que estar muy concienciado, tienes que utilizar las herramientas que te dan, tienes que aprender, tienes que aplicar, y ese es el momento que realmente te sientes cómodo, digamos, con la enfermedad. Bueno, esto es un tratamiento cognitivo-conductual. Nosotros, con el paso del tiempo y centrándonos como único objetivo el consumo de la sustancia, hemos perdido la rutina, hemos perdido las responsabilidades. Entonces, por un lado, nos reconducen a nivel conductual, el decirnos no a la cabeza, el tener una rutina, el poner muros en nuestra cabeza, límites a nosotros mismos y a nuestras acciones. Y por otro lado está la parte cognitiva, que es la que considero más interesante y la que para mí, a la que doy más valor y que es más un reto para mí. A mí siempre me han dicho: tú eres una persona muy inteligente, ¿cómo es que has caído en esto? Yo les decía: yo creo que esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional que yo no he tenido. No he sabido identificar mis emociones, no he sabido darle salida, no he sabido modular mis emociones. Entonces, cuando siempre he tenido unos defectos de carácter muy acentuados que me han llevado al consumo, entonces aquí lo que radica este tratamiento es tratar esos defectos de carácter, en identificarlos, en hablarlos, en saber que realmente la solución es que no hay solución. La solución es hablarlo, es darle menos peso a tus problemas, es compartir con los compañeros, es escuchar, es ayudar, es el amor. Son muchas cosas. Nuestra enfermedad siempre va a estar ahí latente, pero nosotros tenemos que poner bajo control los disparadores de nuestra enfermedad, que son nuestros defectos de carácter, nuestros malestares. Lo que más valoro es el crecimiento personal. Está claro que aquí hemos venido a controlar nuestra enfermedad, hemos venido a parar la enfermedad, pero el crecimiento personal es lo que más me motiva. El saber ponerme límites, el saber poner límites a las personas, el identificar mis emociones, el comprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra adicción. Este tratamiento yo creo que no es solo para adictos, es general para las personas que necesitan un crecimiento personal. Y realmente yo siempre digo que es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Llevo ya semanas diciéndolo. Yo lo que he identificado en este ingreso es que mis defectos de carácter finalmente me creaban un malestar que yo tenía que compensar de alguna manera, ¿no? Es algo que a lo largo de mi vida, pues estos malestares no los he sabido gestionar correctamente, o los he ido acumulando, y cuando descubrí las sustancias, pues era una forma fácil, digamos, de salir de ese malestar, un malestar que realmente luego se multiplicaba. Me bajaba mucho la autoestima, me frustraba mucho, y entonces era una espiral pues realmente muy autodestructiva. Y había una particular que era la sustancia estrella. Sin embargo, me he dado cuenta en este tratamiento que para mí era peligroso pensar que había una sustancia estrella, porque podía dejar de lado las otras sustancias, por ejemplo el alcohol, ¿no? Como que estaba infravalorando el alcohol, y el alcohol finalmente es el principio de todo, y entonces me vino muy bien darme cuenta de eso, y de que, por ejemplo, las sustancias que utilizaba para dormir, yo no las consideraba droga, y no pensaba que me podían llevar a consumir otras sustancias, pero realmente el darme cuenta que sí, me ha venido muy bien, y para estar alerta sobre cualquier tipo de conducta adictiva.
le diría a mí, te crees que lo sabes todo, pero no sabes nada realmente. Sí, has trabajado mucho tu parte intelectual, has llegado alto profesionalmente, pero realmente no sabes nada de la vida. Ahora mismo estás enroscado con tu adicción. Tu adicción solo sirve para inflar tu ego y no estás viviendo una vida digna. No estás viviendo una vida digna ni para ti ni para los demás. Estás haciendo sufrir a todos tus familiares. Tienes que dejarte en manos de los profesionales. Tú no puedes resolver tu problema con tu cerebro, porque tu cerebro es el problema. Entonces, déjate guiar, déjate aconsejar. Tus padres necesitan de una vez por todas una vida digna. Tu mujer necesita una vida digna y tú, sobre todo, necesitas una vida digna, una vida plena, en la felicidad, la integridad, los valores que has perdido los recuperes, porque tú tenías unos valores que has perdido en la enfermedad y tienes que recuperarlos, tienes que ser el Amin de antes pero mejorado. El problema es que cuando nosotros estamos en negación es muy difícil sacarnos de ahí. Es muy difícil sacarnos de ahí. Las recaídas son parte del proceso, el tocar fondo es parte del proceso y tienes que ser muy maduro para dejarte guiar. Por supuesto que se lo diría a cualquiera. De hecho, me gustaría mis hijos concienciarlos, si un día los tengo, concienciarlos mucho sobre el riesgo de esta enfermedad, para que no caigan los errores de su padre. Pero hay personas que no hay personas, o sea, la mayoría de nosotros, por más que les digas las cosas, no somos capaces de verlo porque tenemos una única obsesión, el consumo. A un familiar le diría que se dé cuenta que él también tiene una adicción y su adicción es cuidar de la persona adicta. Se sienten con la necesidad de cuidarlos, de salvarlos y en un momento dado se tienen que dar cuenta de que la salvación no llega a través del acompañamiento o de tapar el consumo, no llega a través de rescatar a esa persona, sino realmente utilizar amor duro, ser tajante, ser muy asertivo y sobre todo informarse mucho de qué va esta enfermedad. Mi madre se informó mucho antes que yo, estuvo muchísimo tiempo enviándome muchísima información que yo directamente ignoraba. Me mandó cientos de vídeos que yo ignoraba. Perdí mucho tiempo porque no le di importancia a esos vídeos, a la información que me enviaba. Entonces el que ella haya tenido conciencia de enfermedad antes que yo ha sido crucial para entrar aquí. Todas las personas tenemos un ego. Este ego a lo largo del tiempo se va enfermando. Cada vez queremos más cosas externas para llenar ese ego, para llenar un vacío que tenemos intrínseco a nosotros. Llegado un momento, nuestro ego está tan enfermo, queremos hacer las cosas muy bien, pero al mismo tiempo nos frustramos de no hacerlas. Entonces empezamos a consumir, empezamos a dar chutes de dopamina a nuestro cuerpo para momentáneamente sentirnos mejor. Pero nuestros actos después de consumir hace que nuestra vida finalmente vaya peor, lo cual nos crea más frustración y nos lleva nuevamente a consumir. En algún momento hay que poner
Hay que parar ese círculo vicioso y tienes que ir a la raíz de los problemas, a tus defectos de carácter. La enfermedad es totalmente obsesiva, es compulsiva y es ficticia. Es decir, la sustancia que consumimos finalmente es algo ficticio que le metemos a nuestro cuerpo, es una falsa seguridad que luego tenemos que compensar. La adicción es una pérdida de control. La adicción no es un vicio, es una enfermedad mental. Hay que parar ese círculo vicioso. Me he dado cuenta a día de hoy que no lo necesito. Para mí es fundamental que pidan ayuda. Ponerse en manos de profesionales. Que al menos pruebe la experiencia. No te imaginas la luz tan grande que encuentras cuando entras en un centro de recuperación. Si me caigo me levanto. Que tengan la cabeza entrena para decir que no. Se puede. Y hay esperanza. La prevención del consumo al final depende de todo. Que con la comunicación y la empatía hacia su familiar es posible un cambio. Yo soy adicto. Y yo. 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 Y yo también soy adicto.